Bueno, una sintonía para hablar de muchas cosas interesantes en este medio de comunicación. Venimos haciéndolo desde hace muchísimo tiempo y la verdad que cuando comenzamos estas charlas con el amigo Juan Manuel Reyes Cornejo, ya mucha gente me había dicho: Isidro, Juanma viene para quedarse, porque Juanma es una persona que, además de ser cumplidora, ya lo había sido con Orlando y también con las alocuciones que había tenido en este medio de comunicación. Es una persona que se lo toma muy en serio y que cree que esa labor es necesaria, que al igual que tú y muchas otras personas necesitan el que la gente les dé esa información que muchas veces no aparece en los colegios, ni siquiera tampoco en las familias, porque ya no está tampoco ese relevo generacional. Saludo yo a Juan Manuel Reyes Cornejo. Muy buenas tardes, Juanma. Buenas tardes, Isidro, y gracias por el piropo, pero bueno, Eh, de lo que se trata más que nada es de intentar que seguir tu proyecto, que es precisamente ese, el que apreciemos lo nuestro, lo que es de aquí, y que la gente un poco conozca, porque conociendo un poco esa historia, mm, podemos entender incluso nuestra idiosincrasia y nuestra forma de ser, ¿verdad? Además que, bueno, estos días más que nada vino el comentario a tenor de que yo comenté cómo en el deporte, hablando acerca de nuestro concejal también delegado de la radio, además de deporte, que es Benito Débora, cómo se le reconoce en el deporte a la gente, mientras que la cultura, en todas las manifestaciones de la cultura, donde estamos lógicamente también la radio, pero no la radio solo, sino la historia, el arte, bueno, hay un montón de cosas ahí. No hay premios, no hay, no sé, da la impresión, el otro día estaba conversándolo con Jesús Agomar González Guillama, que nos tomamos un té el sábado, que bueno, allí en la Magnolia, y estábamos conversando eso, ¿no? Como de todo esto que ha pasado, el damnificado especialmente ha sido el mundo de la cultura, y del arte y Es que demás. de lo primero que se prescinde precisamente en momentos de crisis y en momentos como los que estamos pasando. Bueno, imagínate tú hasta dónde pueden llegar cuando en la anterior crisis prescindieron incluso de la sanidad y de la educación. Es decir, la cultura pasa a ser una María, por decirlo de alguna manera, y es una pena porque las ciencias sociales hacen al individuo más persona, más humano, Sí, ¿verdad? ¿no? Y más libre pensador, el libre albedrío, tantas cosas que nos han enseñado durante tantos años y que lamentablemente ahora lo que es rebaño, el factor rebaño, ya que estamos hablando de vacunación, el factor rebaño, es de todo el mundo detrás de lo que te guía, y muchas veces lo que te guía. Esta mañana incluso Andrés Díaz Sosa lo dejaba claro en cuanto a esos programas de televisión donde lo que se busca es que la gente vaya como borreguitos detrás y que no piense, vamos, sino piense lo que ellos quieren que piensan y consuman lo que ellos quieren que consuman, ¿no? Bueno, de hecho, hay una propaganda subjetiva que no apreciamos muchas veces y que lo que intenta es canalizarnos, ¿verdad? Mm. Y después es gracioso porque ahora, por ejemplo, estamos reivindicando los derechos de la mujer y vemos que, sin embargo, sigue habiendo publicidad en que se utiliza a la mujer como un elemento Sí. sexual o en un aspecto que no es el adecuado, ¿verdad? Ujú. Y lo aceptamos y nadie lo pone en duda, ¿verdad? Sí, Por qué? pero Porque se siguen claro. esas pautas que se marcan, ¿verdad? Sí, pero después sigue la violencia, sigue ese concepto Exacto, exacto. Pero claro, masculino no va a de, seguir, Isidro, si de alguna manera claro, subliminalmente sí. se lo estás dando. Sí, sí, ese sentido de la posesión de una mujer como quien tiene, bueno, una mujer o un hijo, cuidado, ¿no? Como quien tiene un Mm. coche, o quien tiene pues un animal de compañía, o quien tiene una casa, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar obviamente de otros temas, afortunadamente con Juan Manuel Reyes Cornejo. El patrimonio en todo su más extenso significado tiene predicamento en este espacio de Tanemir Canario, y hoy me decía, incluso lo publicó en el Face, antecediendo lo que vamos a tratar hoy, la importancia que tiene el patrimonio desde otro punto de vista. Sí, bueno, tú acababas hablando de las casas, pues vamos a hablar de arquitectura y un poco de urbanismo, ¿verdad? Y de un poco el por qué somos los canarios como somos, ¿verdad? Que después de la llegada de los europeos, Mm, bueno, aunque nos han vendido también la moto de que los aborígenes no utilizaban solo las cuevas y no construían, no es tan cierto. no es cierto. Ahí y se conservan distintas tipologías de construcciones, eso sí, muy rudimentarias, con piedra muerta, que tenían un uso y una servidumbre para ese pueblo y que ellos las construían. Otro tema aparte, ya que en el que no queremos entrar porque entraríamos en una polémica, es el de las famosas pirámides o mahanos, que unos Sí. dicen que son acantonamientos de piedra,
por el tema de las sorribas y otros dicen que no, que son de la época incluso prehispana. Sin entrar en estas disquisiciones, sí te puedo decir que hay un montón de construcciones que utilizaban y que, por ejemplo, hacían unas construcciones para protegerse cuando cuidaban los rebaños en las zonas más inhóspitas, que eran de piedra muerta, cubiertas, unas especies de, para que los oyentes se hagan la idea, una especie de iglú de lajas de piedra, y que se pueden observar en distintos puntos de nuestra isla de Tenerife. Y después en Tamarán pues se prodigaron aún mucho más con ese tipo de construcciones, ya no solo funerarias también, sino con carácter de hogares. Bueno, pues según llegaron los castellanos, obviamente no había los recursos necesarios y las primeras construcciones eran pajizas, ¿verdad? Incluso Sí. las iglesias, imagínate tú. Ujú. Y el cabildo se ve obligado a principios del siglo XVI a sacar unas ordenanzas mediante las cuales decreta que se prohíba la construcción con techos pajizos para pasar a la utilización de la madera, lo que supuso la deforestación de gran parte de nuestros bosques para utilizar ese pino y esa tea de la que era objeto la arquitectura, esa arquitectura mudéjar, ¿verdad?, que heredamos un poco por nuestra cercanía también y por nuestra cercanía al continente africano y también por Ujú. esa conquista que hubo de la península y bueno, date cuenta tú que Canarias un poco empieza a tener interés estratégico para la aventura de América, Ujú. fue justamente después de la Reconquista en época de los Reyes Católicos, con lo cual gran parte de nuestra arquitectura canaria tiene elementos que fueron traídos precisamente por esos primeros europeos Sí. y que es una arquitectura muy modesta. Si nos vamos sobre todo al tema de lo que imperaba en aquella época era lo religioso, pues las iglesias comenzaban a partir de una simple ermita que luego se le iban añadiendo cuerpos y se convertían a veces en iglesias de 3 naves, de 2 naves, en Ujú. forma de crucero, según esas familias, esos grandes potentados, pues construían, porque encima eran el lugar de enterramiento también Ujú. de las personas. Con lo cual nuestras iglesias son un poco eclécticas, por decirlo de alguna manera, porque empezaron a lo mejor hace casi 500 años y fueron sufriendo ampliaciones hasta formar luego ya grandes iglesias, salvo escasas salvedades, como puede ser, por ejemplo, Nuestra Señora de la Concepción aquí en La Orotava, que motivado en el siglo XVIII, motivado por el volcán de Weimar, Ujú. se arruinó la anterior iglesia, también tenía un mantenimiento bastante precario, y tuvieron que hacer esa especie de catedral, que más bien es podría ser una basílica o inspirada en las basílicas italianas, con esas bóvedas de cañón, con esa Ujú. cúpula, ese cimborrio, esas dos torres, que le dan ese aspecto un poco catedralicio, y que casi en una década se construyó, y sí es en un único estilo, ¿verdad? Un poco. Sí. Entonces, aquí vemos cómo va evolucionando nuestra arquitectura hasta Ujú. que ya llegado casi el siglo XIX, con esos comerciantes y esos viajeros que nos llegaban, irlandeses, genoveses, de distintos puntos de Europa, se va introduciendo incluso una Y- arquitectura ujú. inglés, como puede ser Ujú. la que podíamos ver en el Taoro Sí. con el señor Owen, con el teniente coronel Owen de Su Majestad Británica, Ujú. que después muchas de esas casas fueron modificadas al estilo canario, ¿no? Y Sí. a la inversa, grandes familias de aquí que, sorprendidos por esa arquitectura, transforman algunas casas canarias Esos estilos. o disfrazan las fachadas, ¿no? De Ujú. forma que tú las ves desde el frente y parece que no son Ujú. de tejado a Sí. 2 aguas o a 4 aguas, y sin embargo Ajá. están ocultas con una fachada modernista o neoclasicista de la época. Y se dan bastantes ejemplos tanto de Ujú. arquitectura inglesa como luego Hombre, cuando llega el yo eclecticismo y el modernismo, lo mismo. sí, Sí, yo estoy sí. enamorado de la iglesia anglicana. Yo no sé si será porque también me va en sangre, como dice el otro, con mi tatarabuela, pero cuando yo estuve por allí con Goretti y con los niños, tocar la piedra aquella, no sé, sentí algo muy especial en esa Es una lástima porque el Taoro. formaba conjunto Isidro, bueno, ya decíamos que eso lo construyó el señor Owen, y formaba conjunto con una serie de viviendas inglesas, entre la que estaba la del Robado, que fue luego transformada por otro, el que adquirió la propiedad después, un noble que se llamaba Fernando, que pertenecía a la corte española,
y después, que fue transformada de estilo canario, y después tuvieron el desacierto de muchas, por ejemplo, donde estaban las caballerizas, Ujú. o donde estaba la casa del mayordomo, lo de la servidumbre, tuvieron el desacierto de enfoscar las paredes de piedra, lo cual o de pintarlas, perdón, las Sí, pintaron, le dieron sí. color, y lo que me parece una atrocidad, ¿verdad? Ujú. Porque en la iglesia podemos ver, aparte que conserva su techo de pizarra también, y después tengo una mala noticia también, es que he visto que han demolido donde estaba ubicado, para que los oyentes no nos oigan, han demolido, prácticamente han dejado solo las tapias de la que era el Blanco Bar, que me parece Ah, una atrocidad, vaya, ¿verdad? no lo Pero bueno, sabía yo, no lo sabía sí, yo. sí, sí, yo he pasado por allí y me he visto Tremendo. en una de estas historias con mi suegra para llevarla al Ujú. centro hospitalario, me encontré que la habían derruido por completo, solo conservaba las tapias. Es una lástima, y ahí es donde debe de estar el patrimonio y el conservar, y lo que íbamos a tratar hoy especialmente, que es cómo nos atrevemos a no dejar Ujú. precisamente un modelo de cada uno de estos estilos arquitectónicos que se han ido sucediendo, y que muchas veces también responden a gustos y a modas de la época, pero Ujú. que yo pienso que hay que conservar como referentes históricos, y que se deben de respetar, y que para eso debe de estar, Eh, volvemos así como siempre a la administración sí, que siempre hemos invocado los isleños de Tenerife, que es el bueno. Cabildo, Ujú. y que ha asumido esa responsabilidad, ¿verdad? Y que Eh, muchas veces parece que solo ujú. se ocupa de conservar fachadas. Una precisión nada más de todo lo que has contado en esa locución magnífica que has hecho. Y yo, lógicamente, la introducción que has hecho me pareció magnífica. Y dentro de esa introducción, el comentario que yo diría es lo siguiente. Y me parece que tú, al igual que Isidro Cedrés, que ha sido otro, Jesús Agomar también su día lo dijo, mucha gente diciendo, oye, vamos a ver, que los primeros habitantes de las Islas Canarias hicieron algo más que morir. Porque da la impresión como que todo está relacionado con lo que dejaron. Hombre, lógicamente son los vestigios de cuevas funerarias y demás, pero vivieron y vivieron dentro y fuera de las cuevas. Hicieron construcciones, los goros. La No, palabra y goro ojo, viene de ahí y, y, precisamente, ¿no? y, 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 y esas Tagoro. y esas costumbres no se perdieron, Isidro, Claro, y claro. persistieron, y los alzados persistieron hasta el siglo XVIII como tales, Claro, y que tenían sus y, y, conocimientos ya el otro día y hablamos con aparte de Isidro eso, de... mira, hay una ironía que es tremenda, y es Ujú. que, bueno, yo te decía que el Cabildo, mediante unas ordenanzas a principios del siglo XVI, prohíbe las casas pajizas. Sí, Pues bueno, pues hay una ironía. Pasado la primera mitad del siglo XX, sí, aquí en cierto. La Orotava, por Los ejemplo, la gente pajares, sí, aún sí. vivía en los pajares, Sí, sí, pajares de ¿entiendes? Y residencia, estaba ¿no? incumpliendo Sí. estas ordenanzas. Qué ironía, ¿verdad? Y después resulta que ni siquiera tenían agua corriente en el pueblo que surte de agua a toda la isla. Es decir, son cosas que a veces son paradójicas, ¿verdad? Ujú. Y que no se puede nunca, de alguna manera, generalizar ni utilizar mitos o tópicos que Pero, parecen que son, ajá. y para eso está el que de alguna manera sumerjamos, y ahí está tu proyecto, nos Ujú. sumerjamos en la tradición y en la Pues cultura sabes que para conocer nuestra identidad, ¿verdad? hay poco escrito acerca de accidentes en esos pajares de quemar. Hay alguno que otro, pero en realidad era una construcción perfectamente asimilada por el pueblo, especialmente en esa zona de medianía. Y si hablamos de la Villa de la Orotava, los Realejos también, que se prodigaba. Y en el mismo, unas veces con, como dices, con paja, otras veces con otro tipo de cubierta vegetal y demás. Y la gente vivía de esa manera, de una forma. Bueno, hemos estado arriba, los que hemos Sí, estado en pero Pinoler, hemos ¿sabes entrado. sabes dónde radicaba eh, el peligro? en, En que, bueno, estos pajares que nosotros, aparte del uso agrícola, eran construcciones aisladas. sí. El peligro venía cuando tú hacías una trama urbana, y se incendiaba uno y estaban arrimados unos a otros, no eran Mm. construcciones abiertas, y entonces ya se producía un incendio que era imposible Doña, hay una de señora sofocar. mayor de arriba que me decía, me dice, el peligro vino con los infiernillos, porque cuando estaban los teniques allí en el fogal no había problema, pero cuando vinieron los infiernillos más de uno Sí, dio bueno, susto, hombre, dice. tienen acelerantes para el fuego, ¿no? Entonces Muy está claro. bien. Amigo, bueno, vamos allá, entonces nos queda la mitad del apartado, así que venga adelante Sí, bueno, con... pues en lo que estábamos. Entonces, yo más que nada lo que quisiera incidir es en que, y el otro día lo comentábamos en la tertulia de turismo, cómo muchas veces no se respetan estos distintos modelos arquitectónicos, que yo por respetar daría hasta esa moda que vino a mediados del siglo XX de esa arquitectura autárquica, de ese regionalismo, ¿no? Que está representado, por ejemplo, con Marrero, el arquitecto granadillero José Enrique Marrero Regalado, Ujú. y que de alguna manera, bueno, yo he oído versiones de académicos de la universidad
que dicen que lo ven como un estilo menor, es un estilo autárquico, le ponen la etiqueta del régimen y un poco dicen que son materiales que obviamente así ha sido porque se empezó a utilizar los pretensados en las bovedillas y en las viguetas y ese hormigón para que fraguara antes, y luego ha habido problemas estructurales muy importantes, ¿no? Y hay edificios de la época que se han colapsado. Por ejemplo, la torre de la Sagrada Familia, de la Casa Cuna, como todo el mundo la conoce popularmente en Santa Cruz, está archetada con una estructura metálica porque se estaba abriendo. La iglesia de Santo Domingo de la 3 de Mayo se le tuvo que quitar esa cruz del nacionalcatolicismo que se le ponía a todos esos templos, y son elementos que obviamente también a veces por una falta de conservación y por la primera utilización del cemento Portland y armada con hierro muy cerca del mar, a veces produce que esos hierros oxiden y revienten las estructuras. Pero sin embargo, ya quisieran muchos constructores de hoy tener aquellos carpinteros, aquellos profesionales que hacían esos moldes, que hoy en día no se sabe más que encofrar con tablas y se hacen unas cosas horribles sin elementos. De hecho, un ejemplo que tenemos es la Catedral de la Laguna, ¿no? Que después de que se le derribaron sus bóvedas, es la primera catedral construida en hormigón, se dejaron pendientes los capiteles yo creo que porque no había gente especializada para hacer esos moldes y para recuperar esos capiteles de las columnas. Cuestión que está pendiente y que yo espero que se resuelva, lo que denota que muchas de esas profesiones o esas disciplinas que permitían esa arquitectura con tantos elementos, tantas volutas, tantos elementos vegetales, se haya perdido, ¿verdad? Y ahora se vaya a un minimalismo que a veces es extremo. Y que bueno, si tú quieres construir a la moda del siglo XXI, hazlo, pero no te cargues lo que hay anterior. Exacto, totalmente de acuerdo. Ni lo metas tampoco en un entorno que está ambientado en ese estilo. Hay una palabra en la lengua española que lo deja bastante claro: ramplonería. Esa ramplonería, esa simplificación que es minimalista, pero hasta el extremo de no tener un significado, digamos, popular, un significado que dé caché al pueblo y demás, ¿no? Estamos hablando de infraestructuras, mobiliario urbano, construcción de casas, de centros cívicos, de tal, que tú dices, son búnkeres, como el otro día estábamos hablando acerca en la tertulia de turismo del cemento, propiamente en blanco, el cemento en blanco me refiero en gris, es decir, sin ponerle ningún color, ni ponerle nada, ¿no? El nudo. Cemento visto, hombre, al lado de una casa que es histórica, con tejado y demás, que de hecho incluso la Vía La Orotava, no sé si fuiste tú quien lo dijo o quien comentó el hecho de que es una pena, un desacierto que se haya hecho esa obra, o por lo menos que se permitan ese tipo de construcciones, ¿no? Con nuevas, pues bueno, tecnología, con nuevos materiales y nuevas dimensiones. Y claro, eso hay que cuidarlo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Cuidar lo que tenemos. Y hombre, si tenemos que hacer obras de cara al futuro, lógicamente tendrán que venir a la par. Pero estamos viviendo nosotros del turismo, no se nos puede olvidar. Y el turismo viene a buscar aquí algo diferente a lo que tiene en Europa. En Europa ya tienen bastante plástico, tienen bastante... Además de la historia, cuidado, pero la historia la han sabido guardar allí también, ¿no? Exactamente, Isidro. Y entonces, hombre, la respuesta que te dan tanto los técnicos como los políticos es que hay que construir según y que no se pueden hacer los falsos históricos. Mire, a mí eso me parece una tremenda, y es una opinión personal, una tremenda chorrada, cuando muchos estilos del arte han sido falsos históricos. El neoclasicismo, por ejemplo, fue recuperar los modelos del clasicismo. Entonces, no me digas eso. Y si tú quieres construir nuevo, construye nuevo, pero no alteres lo que ya está hecho, ni lo modifiques, ni destripes una casa para dejar la fachada, que eso se ha puesto de moda, dejas la fachada y después construyes dentro una volumetría que nada tiene que ver con eso, o a la inversa, recuperas por ejemplo un claustro o un balcón como el del Hotel Camacho en Santa Cruz para ponerlo en la presidencia del gobierno, que es un búnker, que es un búnker de hormigón. Claro, que es como un pegote para justificar el hecho de que aunque fuera un búnker, tiene por lo menos algo tradicional, pero es que eso es de un mal gusto tremendo. Es como tú poner una fachada con bloques de cemento sin pintar y un marquesado, no sé, o un tejado o un balcón canario, es que no pega ni con cola, vamos, que... Claro, y en eso hay que incidir porque, bueno, lo hablábamos también en otras tertulias,
que el campesino canario era una persona sin recursos y tú ibas a una finca y la casa del medianero estaba perfectamente decorada con los pocos recursos que había. Las Sí. entradas estaban adornadas con flores. Ahora mira, estamos entrando en la primavera, pues A a veces helechas hasta y... con latas de esas de 5 litros de Sí. aceite, pero Ujú. de una forma, con una estética Con un que gusto. no es la estética que se ha traído de Latinoamérica, de gente que ha emigrado Ujú. y que hace unas casas horribles con unas historias medias raras Yo recuerdo que lo de no los tienen nada callados que de ver. la playa, Juan Manuel, o incluso las conchas de las lapas y demás. Sí, gente que tenía recursos para todo ese tipo de cuestiones y que tenía un mimo y un celo para esas cosas tremendas, ¿no? Las helechas colgando nada más entrar a la puerta. Bueno, estamos hablando de algo que lamentablemente en muchos sitios se ha perdido, pero claro, institucionalmente hay que avalar un poquito de ese tipo de construcciones, ¿no? Pues si a eso luego le añadimos que se construye de una forma desordenada y que, bueno, yo le conmino a los oyentes desde que salimos de la curva del Sausal que miren para nuestro norte y ya se ven más edificaciones con solución de continuidad que zona verde. Sí, Si a eso le añades eso y después como bien tú decías antes, es una arquitectura ramplona y que parece más bien que han tirado un montón de escombros en nuestro valle ujú, y que no tiene una estética cuando antiguamente el pueblo estaba perfectamente delimitado y la importancia de esas construcciones, ¿no? Siempre sí. destacaba, bueno, estamos hablando en un ámbito de una influencia religiosa muy fuerte, destacaba la torre parroquial, sobre todo, que en este caso Realejo Alto pues tiene esa, que yo la quiero, aunque mucho más modesta, la quiero asimilar con la Giralda de Sevilla, que se veía esa torre que le daba entidad a ese núcleo poblacional y que poco a poco se ha ido tapando por construcciones que en alturas la superan y que la han ido ocultando, o cómo llegas a pueblitos que antes tú veías desde la misma TF5, como puede ser La Victoria, Santa Úrsula, Ujú. bueno, la Matanza no porque está más arriba, pero y veías tú esa torre de la iglesia preponderante sobre casitas con unos tejados, con una que le daba una estética y una que hombre que yo entiendo que los modelos económicos van cambiando y también en las costumbres y que muchas también de esas viviendas que se corresponden a otras épocas, al siglo XVIII, pues ya no son cómodas para nuestra forma Eh, actual o nuestros esquemas de vida. ujú. Pero señores, por lo menos tener unos referentes y un respeto a esas edificaciones y siempre hay alternativas de uso, me imagino yo, para... La pena que llegó tarde a algunos municipios, por ejemplo el de Los Realejos y especialmente en el Realejo Alto llegó tarde, Juan Manuel, y no hubo una ayuda. Yo recuerdo a Elpidio Hernández Toste, que fue compañero tuyo también muchas veces. Bueno, ¿contigo coincidió o no? Me dijiste siempre que no, Sí, ¿no? sí, Ah, no, con la coincido contigo. tertulia de la experiencia, sí. Vale, vale, pues Elpidio. Y una de las cosas decía la pena tan grande que tenía el no tener dinero, no tener pecunio para hacer frente a las restauraciones y cómo los propietarios se vieron en la obligación de derruir antes de vender. Imagínense lo que les digo, para poder vender tenían que derruir. No era como ahora, que ahora tú compras el edificio y tú no, tenían que derruirlo ellos primero. Y qué pena tener que romper para después subir un mamotreto de esos de tantos metros para arriba, ¿no? Y es una pena que en los Realejos, por lo menos en Realejo Alto, no llegara ese dinero en las ayudas estatales para conservar el patrimonio que teníamos en el Realejo Alto, que era, hombre, de casas, de pueblo, pero que tenía una estética preciosa. Lo vemos en las fotos y en las láminas y todo, ¿no? Claro, y no solo eso, después también hay que apelar, que ya lo hemos hecho también otras veces, al cariño por aquello que nos han legado nuestros antepasados y que aquí en Canarias parece que no. Yo no sé, yo pongo siempre como ejemplo a nuestros hermanos en el Atlántico de portugueses de las Islas de Madeira, que ellos Ujú. se apegan a sus terrenos, se apegan a sus herencias, a sus propiedades, y aquí por dar el pelotazo muchas veces y por querernos enriquecer de una Ujú. forma rápida e inmediata, somos capaces de vender el patrimonio familiar que ha Pues, sido duramente trabajado, ¿verdad?, ujú. durante mucho tiempo. Y es una pues, lástima. pues yo Ese sentido no lo tiene el quiero. canario. Ujú. Pues yo quiero hacer este apartado en el día de hoy con este caso, con Juan Manuel Reyes Cornejo. Yo quiero hacer hincapié especialmente en ese suplicatorio, esa rogativa hacia las entidades. Yo sé que los ayuntamientos intentan, pero no tienen todo el dinero, pero también supramunicipales. Dinero viene aquí del Cabildo, del Gobierno de Canarias, de
España, de Europa, para que aquí, por ejemplo, tenemos la casa de la Gorborana, tenemos también pues muchas de las cuestiones, la casa de Agustín Espinosa, tenemos pues la casa de Siete Fuentes, hay muchas construcciones, los molinos allí en el Realejo Bajo, hay un montón de cosas que se pueden recuperar aquí y en otros sitios, ¿no? Pero que venga ese dinero para que no se terminen cayendo y rompiendo todo, porque es una pena, ¿no? Que se acabe con la historia. Es una lástima, y cuando uno sobre todo consulta los catálogos del SICOP, que ahí en el Realejo mismo hay muchas casas catalogadas, es una pena porque consulta uno y ve edificios que son emblemáticos, que representan esos estilos de los que hemos hablado, y sin embargo están, o bien se conserva solamente la fachada, o están en una ruina absoluta, y ahí está la labor de patrimonio, ¿verdad? Y muchas veces yo no sé, porque a veces estos inmuebles pasan de manos de particulares a la administración, y parece que aún se acelera más ese deterioro por esa carencia que tú nombrabas antes. Hombre, para tenerlo arreglado y cerrado, no. Es decir, si tú restauras una casa o un caserón de ese tipo, tienes que darle uso, porque el uso es la conservación, como dices tú, lo que ha pasado con la Casa de la Parra. La Casa de la Parra aquí en el Realejo Bajo ahora es una casa activa, es una casa que tiene una actividad y obviamente, bueno, matizado ahora por lo del tema de la COVID, pero que el mejor trato que se le puede dar a la casa es darle uso y cuidarla y mimarla, y que tiene una madera que hay que mejorarla, que hay que arreglar, que tiene este problema, que tiene el otro, y lo vas solventando, ¿no? Pero hay que sacarle provecho y sobre todo de justicia, ¿no? A toda esa gente que vino antes que nosotros. Después que la gente se deje de tanta moda. Yo voy a poner un ejemplo sencillo para que vean cuál es el planteamiento. Es decir, hemos visto, ¿no?, que bueno, últimamente y con la masificación y toda la historia, pues se hacen complejos de viviendas, muchas veces son viviendas adosadas, que permiten a cada propietario pues cambiar luego la estética o pintarla por su cuenta, hacerle las labores de mantenimiento, porque no hay una comunidad de propiedad horizontal establecida, sino que es una casa adosada o terrera o un duple o como lo quieran llamar, ¿no? Pues resulta que vemos que al cabo de muy poco tiempo se convierte en una paleta de colores, pero no solo en una paleta de colores, sino luego en una serie de añadidos, a veces con gustos desacertados, que lo que hacen es romper ese conjunto, y que de alguna manera tendemos mucho a eso también por modas y por historia. Ahora todo el mundo le ha dado por ejemplo, por poner los antepechos de los balcones de cristal, que me parece bien, más diáfano, más a lo mejor para la vista, en un lugar que sea vistoso, que sea un altozano, pues está bien, o a la orilla del mar, para dar la impresión de que, pero después eso también conlleva un mantenimiento. Después esos cristales, si no los limpias, pues dan un aspecto no deseado. Y aquellos que tienen mi suegra, que está, como lo sabes, pegada a la playa chica, es, sinceramente, mantener los cristales sin la marecía y recogerlos es un trabajo que no veas, ¿eh? Es decir, que no es fácil, ¿eh? Que a veces también da la impresión de que algunos técnicos se perdieron la clase del estudio de los materiales, porque utilizan materiales que dices tú, pero Dios mío, ¿cómo se les ocurre? Me acuerdo como cuando hicieron el entablillado aquel de Abevalle en Martianes, ¿no? Que acabó siendo un campo de clavos y de taches allí en los que la gente se caía. Entonces, son cosas que uno no entiende, ¿verdad? Y que Muy a veces en aras de una estética y de una historia, y después no nos damos cuenta que estamos uniformando mucho la arquitectura, y que ya, vamos, lo que tú has dicho otras veces de algunas calles, por ejemplo, que se han reurbanizado, uno sale fuera y ve los mismos elementos, el mismo mobiliario urbano, lo ves en Madrid, lo ves en Barcelona, lo ves en Zaragoza. Y ves la fotografía de principios del siglo XX y la ves ahora y está igual. Vamos, entonces... Y yo creo que los turistas no quieren ver eso tampoco. No. Lo que quieren ver es, lógicamente, pues tocar la piedra volcánica, quieren tocar, cuando se sientan en un banco, quieren no plástico, no quieren una madera tratada ni nada como tienen en sus países, sino quieren, pues notar, mira, ¿cuántas veces hemos visto a un extranjero tocando piedra en una huerta, sacándole fotos, cogiendo la matita, oliéndola, los plátanos? Es decir, es que a eso vienen ellos, al clima, a la naturaleza diferente. No vienen a encontrar lo mismo, las lucitas en el suelo como en Europa, ni las farolas estas que son de última generación. No, señores, se trata de buscar ese, digamos, tú lo dijiste en su día, la idiosincrasia propia de cada pueblo, y es verdad, no hay otra. Claro.
Muy bien. Andrés, digo Andrés, hoy estoy con Andrés porque tengo que llamarlo después. Juan Manuel, hacemos un pequeño alto y ya entramos con Juan, con Jesús, como estoy hoy, con Pepe Farray. Venga, Venga, nos hasta vemos. dentro de un ratito. Venga, buenas tardes a todos. Bueno. Cuídense. Venga.